parece, ¿no? Listo, muy buenas noches. Empezamos con la clase del día de hoy. Buenas noches, sí. ¿Cómo está? Buenas noches. Sabe que el día de hoy vamos a hablar de lo que es el artículo 10. Habíamos quedado, de que hace referencia prácticamente a las deducciones, ¿sí? Deducciones. Em, cuando nosotros como empresas, seamos personas naturales o jurídicas, incurrimos en un costo o gasto en nuestra contabilidad. Efectivamente, eso es un costo o es un gasto, ¿verdad? En la parte contable. Pero en la norma tributaria, en las leyes tributarias de cada país, eh, nosotros debemos acogernos a las disposiciones que dice cada una de estas normativas, ¿no? Nosotros, como les digo, en la parte contable, sí, efectivamente lo registramos como un costo o gasto, pero en la parte normativa tributaria, nosotros ese costo o gasto lo vamos a clasificar en costos o gastos que van a ser deducibles y costos y gastos que no serán deducibles. Eso solamente, como les digo, para la parte tributaria, lo que es determinar un tributo, en este caso un impuesto, y este impuesto es el impuesto a la renta, ¿no? Que es un impuesto directo. Entonces, nosotros para considerar que estos costos y gastos sean deducibles o no, debemos llegar a varios parámetros o cumplir varios parámetros que nos establece esta normativa, ¿no? La ley de régimen tributario interno y su reglamento. Y para nosotros conocer cuáles son estas disposiciones que nos establecen, es necesario que conozcamos este artículo, que es el artículo 10 de la LORTI, ¿no? Donde nos habla acerca de las deducciones. Nos pone varios parámetros que nosotros debemos cumplir para que un costo-gasto sea deducible, ¿sí? Claro que aparte de eso, nosotros también vamos a ir complementando con otros requisitos y les adelanto uno. Por ejemplo, la bancarización, que es un requisito también para que un costo y gasto sea deducible. Otro que les pongo breve de ejemplo, que si nosotros somos agentes de retención, emitamos las debidas retenciones cuando hagamos o incurramos en un costo y gasto, ¿sí? Ese es un requisito también para que un costo y gasto sea deducible, emitir la retención. Otro requisito que les pongo por ahí es que todos los costos y gastos estén respaldados por comprobantes de venta válidos, sean notas de venta o sean facturas, ¿no? Ahí más adelante vamos a ir de igual manera analizando cada uno de estos ejemplos, como les pongo estos parámetros o estas condiciones, pero por el momento lo que me interesa, eso es muy sencillo, no lo que estaba mencionando, lo que me interesa ahora es que nosotros conozcamos cuáles son los parámetros o condiciones que me pone la ley en el artículo 10 para que un costo y gasto sea deducible. Sí, tal vez hasta ahí alguna pregunta o denme un minutito, me descargo la normativa. Ahorita me voy a descargar la normativa que está vigente, ¿no? Base legal al 2023. Déjenme ver por acá. Ley de régimen tributario interno. Por aquí tenemos, ley de régimen tributario interno. Muy bien, nos descargamos. Y vamos a ir revisando directamente lo que nos establece la normativa, ¿sí? Muy bien. En este momento les comparto pantalla de la normativa que vamos a revisar. Y miren, me confirman si están visualizando. Sí estamos. Sí, me hiciste, sí se ve. Miren, nos vamos a ir al artículo 10, que es el artículo que nosotros vamos a analizar y que nos corresponde en esta clase. Solamente en esta clase vamos a revisar un poquito lo que es la materia, para que tengamos en cuenta de estas condiciones. El día de mañana, de igual manera, miren, yo por aquí en el aula virtual tengo algunos ejemplos. No todas las deducciones que tenemos aquí en el artículo 10 como ejemplos, pero sí vamos a trabajar unas 4 o 5
condiciones que nos establece para que ustedes conozcan cómo manejamos, ¿no? Vamos por acá entonces, el artículo 10. Vamos más abajo, creo que estamos en el artículo 9 todavía. Artículo 10. Artículo 9. Y aquí está, mire, artículo 10. Me confirman si están visualizando. Ya le hago un poquito más grande, ¿ya? Ahí estamos, ¿no? Artículo 10, miren. Aquí, artículo 10. Y miren, yo por aquí de igual manera voy a ir señalando, miren. Vamos a ir señalando estos, miren. Por aquí tengo. Muy bien. En el artículo 10, miren, ¿qué nos dice? Deducciones. Yo voy a comenzar leyendo esto, ¿ya? ¿Qué nos dice? Miren, de en forma general. Y ojo con esto, porque esa es la parte más importante o de las más importantes de este artículo, entenderle, ¿no? ¿Qué nos dice? Con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto, se van a deducir o se deducirán los gastos e inversiones, en este caso, costos y gastos, ¿no? Haciendo referencia, que se efectúen, miren, ¿con qué propósito? Con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana. ¿Sí ven? ¿Qué nos dice entonces de entrada? Que nosotros, con la finalidad de poder determinar una base imponible, que la base imponible prácticamente es el rubro que nosotros vamos a considerar para ya calcular un impuesto, sea con base a una tablita que nosotros vamos a tener para personas naturales y sucesiones indivisas, o también con el porcentaje que nos corresponde para sociedades, que es del 25%, ¿no? Del impuesto a la renta. Pero para determinar esta base imponible, primero, yo debo determinar, como yo ya conozco cuáles son mis ingresos grabados, ¿sí? Son aquellos que están en el artículo 8, yo no voy a pagar todo sobre los ingresos, ¿verdad? Yo también, para generar esos ingresos, yo puedo y tuve que incurrir en costos y gastos. Pero, ¿qué me dice? Que para poder nosotros determinar una base imponible, nosotros también debemos deducir los gastos e inversiones que se efectuaron, ¿sí? Con el propósito. Es decir, todos los costos y gastos que yo incurrí en un periodo fiscal, siempre y cuando hayan cumplido con qué propósito, con el propósito de obtener, mantener, mire, obtener, perdón, esto saqué, con el propósito, mire, de obtener, mantener, obtener, mantener y mejorar, ¿qué? Los ingresos de fuente ecuatoriana, ¿sí? ¿Qué sucede si yo obtuve o yo generé un ingreso, perdón, generé o incurrí en un gasto que no me permitía o no tenía el propósito de mejorar mis ingresos o de obtener más ingresos o de mantener los ingresos que yo ya estuve obteniendo durante algún periodo en específico, ¿no? ¿Qué sucede si yo incurrí en un gasto? Por ejemplo, si mi giro del negocio es tener una ferretería y yo por ahí incurrí en un gasto, por ejemplo, el mantenimiento de mi carro, que es de uso personal, no es de la empresa, es de uso personal, pero yo incurrí en un gasto y saqué una factura a nombre de la empresa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será un gasto deducible o no deducible de entrada? ¿Qué opinan ustedes? A ver, Sí, para mí, Magister sería no deducible, porque Ya, no es de la empresa que no se lleva la contabilidad, sino, pero si es para mí o sea, de mi contabilidad, un tampoco, porque en esto de que estamos no dice nada de esos gastos. Dice muy de bien. salud, de vivienda, todo eso, pero Ya, no, mire, sí. entonces ese gasto mantenimiento de mi vehículo, que no es de uso empresarial de mi empresa, no, sino es de uso personal, ese gasto que yo incurrí no me va a permitir obtener mayores ingresos, ¿no? O mejorar los ingresos que yo estoy obteniendo, sino que es No. un gasto, pero que va a ser no deducible porque no cumple con el propósito que me establece de entrada
el artículo 10. Sería muy diferente, ¿no? Que ese gasto mantenimiento del vehículo sea de un vehículo de uso del personal de ventas, un camión, por ejemplo. Ellos Ahí, sí, efectivamente, ellos se están trasladando de un lugar a otro y ese traslado que están teniendo me está generando mayores ventas, ¿verdad? Y al generar mayores ventas es sinónimo de que de mayores ingresos, ¿verdad? O de mejorar los ingresos, de superar los ingresos que yo ya tuve. Por lo tanto, está cumpliendo ese gasto con el propósito que me establece el artículo 10, que es de mejorar los ingresos. Y por lo tanto, como sí cumple de entrada esta condición que me pone la normativa, por lo tanto, ese gasto será deducible, ¿sí? Será deducible de impuestos. Es decir, que yo puedo deducir, puedo reducir mi carga tributaria, es decir, los ingresos que yo tengo menos los gastos deducibles, yo voy a tener una base imponible menor, ¿verdad? Una base imponible menor, es decir, que voy a pagar los impuestos un poco menor, ¿no? Porque son deducibles de esos gastos y costos que yo estoy incurriendo. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros, ¿no? La sí. primera condición que me pone el artículo 10. ¿Estamos claros o tenemos alguna preguntita? No, ahí estoy claro. Listo. Vamos entonces, miren. Sigamos. Vamos por acá, miren. Entonces, ¿qué nos dice? Que si nosotros ya cumplimos eso, en particular se van a aplicar las siguientes deducciones. Sí, Mire, entonces esto fue de forma general, ¿sí? De forma general. Me habla de todos los costos y gastos que me permitan obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana. Si cumple ese propósito, es un gasto deducible. De forma general me dice, ¿no? En todos los costos y gastos. Pero ahora sí vamos a entrar a lo particular. Es decir, que un costo y gasto, ya vamos a ver más adelante, ¿por qué es particular? Porque vamos a topar un gasto, un costo o gasto en específico, ¿sí? Un costo y gasto en específico. Y miren, ¿qué nos dice el primer numeral? El primer numeral nos establece que para es- que un costo y gasto sean imputables al ingreso, es decir, deducibles a los ingresos de fuente ecuatoriana, que es un costo y gasto deducible, serán siempre y cuando se encuentren debidamente sustentados, vea, debidamente sustentados. ¿En qué? En comprobantes de venta. Esto es lo importante, lo que les decía, ¿no? En comprobantes de venta, sean facturas o sean notas de de venta, ven- ¿verdad? Notas de venta. Que cumplan los requisitos establecidos, es decir, que estos comprobantes de venta sean autorizados por el SRI, ¿sí? Si utilizamos facturación electrónica, que esto tenga la autorización del SRI, ¿sí? O la nota de venta que va a ser física, de igual manera que tenga la numeración que sea autorizada por el SRI. Cumpliendo con este primer numeral, también nosotros tenemos ya otros requisitos para que sea costo y gasto. Puede cumplir con este de aquí de forma general, que me permita mejorar los ingresos. Pero ¿qué sucede si no me entregaron factura, un comprobante de venta? Entonces será no deducible, porque debe cumplir no solo uno, sino varias condiciones. La primera condición es que me permita obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana, pero también que sea sustentado con un comprobante de venta. En este caso, facturas o notas de venta. Entonces, miren, será el primer requisito y el de acá será el segundo requisito, ¿sí? Para que un costo y gasto sea deducible de impuestos. ¿Estamos claros hasta ahí? Listo, mire, continuamos entonces. A ver, vamos, listo. Miren, ahí se me está moviendo esto. Bueno, esto queda grabado, ¿no? Me va a tocar limpiar todo esto para continuar. Ya sabemos cuál es el uno y el 2, ¿no? El primer y segundo requisito. Ahora, como estamos hablando ya de costos y gastos deducibles, pero en lo particular, ¿qué me dice por acá? Miren, miren por acá. Aquí ya me pone condiciones por, llamémoslo, por el tipo de costo-gasto o por el tipo de gasto incurrido. ¿Qué me dice acá? Miren, los intereses de deudas contraídas con motivos
Mire, les voy a subrayar. Los intereses, ¿no? Que van a ser deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así como los gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación de estas, que se encuentran debidamente sustentadas en comprobantes de venta que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. ¿Qué nos dice por acá? Para bancos, compañías, aseguradoras y entidades del sector financiero de la economía popular y solidaria, es decir, las cooperativas, no serán deducibles los intereses en la parte que exceda la tasa. Bueno, un segundito por aquí. ¿Sí? Estos, por ejemplo, estos artículos ya van en específico, ¿no? Van justamente direccionados para, para algún sector, ¿no? Para algún sector. En este caso, para las instituciones financieras, mire. Solo déjenme poner esto. Esto es direccionado, ¿no? Así que este vamos a dejarle un ratito más para más luego, ¿ya? Como son bien largos. Pero miren, como les digo, en lo particular, este es bien chiquito, este es interesante, miren, va a ser deducible los impuestos, miren lo que me dice acá, tú puedes deducir de tu contabilidad, o sea, de tus costos y gastos, tú vas a poder deducir los impuestos, las tasas y las contribuciones que hayas incurrido, ¿no? Pero ¿qué más nos dice por acá? Aquí es, por eso es lo que les digo, nos ponen condiciones, porque no van a hacer todos los impuestos, no van a hacer todas las tasas, no van a hacer todas las contribuciones. ¿Qué más nos dice por acá? Los aportes al sistema de seguridad social obligatorio que soportara la actividad generadora del ingreso, con exclusión de los intereses y multas que deba cancelar el sujeto pasivo u obligado por el retraso de pago en las obligaciones. No podrá deducirse el propio impuesto a la renta, ¿verdad? Por eso es que le digo, nos ponen condiciones, porque acá me dice, tú puedes deducirte los impuestos, tasas y contribuciones, pero más acá abajo me dice, muy bien, pero dentro de esos impuestos, tasas y contribuciones, no te vas a deducir el mismo impuesto a la renta que tú estás calculando, ¿verdad? Ni los gravámenes que se hayan integrado al costo de bienes y activos, ni los impuestos que el contribuyente pueda trasladar u obtener por ellos crédito tributario, es decir, el IVA, ni las sanciones establecidas por la ley, las multas o los intereses que se haya generado por adeudar, ¿no? Estos tributos. Entonces, si ya me pone esto, ya me pone estas condiciones que yo no puedo deducirme estos impuestos, tasas y contribuciones, ¿cuáles serán las que sí yo me puedo deducir? ¿Qué pueden decirme ustedes? ¿Qué impuestos más se pagan que yo pueda deducirme? Yo les pongo por aquí el impuesto predial. Si yo en mi contabilidad tengo registrado un bien inmueble, debo pagar un impuesto predial, ¿verdad? Cada año pago eso. Por lo tanto, este impuesto sí será deducible para el impuesto a la renta, para los ingresos de fuente ecuatoriana. Yo puedo eh, deducirme este costo y gasto, como les digo, el impuesto predial. ¿Qué otras tasas? Las tasas de servicios que me cobran, por ejemplo, el municipio, el alcantarillado, la luz eléctrica, todas esas son tasas, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo deducirme esos tributos que me establece aquí. Y contribuciones, de igual manera, si yo tengo un bien inmueble por ahí, hicieron una reparación a la vía, y luego yo veo que me están cobrando unas contribuciones por mejoras. Esas contribuciones que estoy pagando será un tributo, ¿no? Y ese tributo será deducible de impuestos. ¿Sí? Esas son las condiciones y la lectura que ustedes deben hacer de la normativa. ¿Sí ven? Me ponen condiciones, porque por acá ya me pone que no me puedo deducir el mismo impuesto a la renta, tampoco impuestos que pueda trasladar de un lugar a otro, como por ejemplo el IVA, porque me puede generar crédito tributario. ¿Sí ven? ¿Estamos claros hasta ahí o tenemos alguna pregunta? No, sí está. Estamos claros, ¿no? Ujú. Listo. Magister, ¿y las personas de la tercera edad también pagan lo que sale o les dan por la mitad? Pero ¿paga qué? O ¿Impuesto a la sea, renta también o qué? tienen que pagar, por ejemplo, el impuesto
como dice usted, de la de un terreno ya que se paga al municipio. O sea, los impuestos, o sea, me está hablando si va a pagar el impuesto predial y hace Usted me una así suma. decía los impuestos, por ejemplo, de un terreno, lo que toca pagar. Entonces, eso también se puede pagar, o sea, descontar lo de la renta, pero igual, por ejemplo, ¿también les descuentan por la edad o no? A ver, pero estamos hablando de costos y gastos ahorita, ¿no? Por ejemplo, Es, el impuesto predial yo puedo deducir, es, pague como tercera edad o como pague como una persona que no sea de la tercera edad, ¿sí? Eso será deducible porque aquí me establece la normativa. Ahora, si ya. usted me dice por ser de la persona edad, yo pago el 50% tal vez del impuesto predial. Ah, no, ya le comprendí, ya ahora sí. Ya. Ujú. Entonces, ¿qué más nos dice por acá? Vamos a leer de forma breve porque de igual manera en este artículo 10 hay muchos numerales que me establece de forma particular. Miren, ya leímos en una parte sobre los impuestos, tasas y contribuciones, las que yo puedo hacerme uso como deducible, ¿no? Pero me pone las condiciones de que no. Una condición me dice, no puedes utilizar el mismo impuesto a la renta como deducible, o el IVA a su vez porque tú estás haciendo uso de un crédito tributario, pero sí puede hacer uso, como les decía, del impuesto predial, ¿sí? De algún otro impuesto, tal vez vehicular, por ahí, que estoy pagando. Las tasas por los servicios que presta el municipio, por servicios que estén prestando, ¿no? Que serán tasas siempre. Las contribuciones, de igual manera, serán deducibles. Las condiciones nos pone ahí. Vamos a ver más acá abajito. ¿Qué nos dice? Miren. Las primas de seguros de vengados en el ejercicio impositivo que cubran riesgos personales de los trabajadores será deducible, siempre y cuando cumpla que cubran los riesgos personales de los trabajadores y sobre los bienes que integran la actividad generadora del ingreso. Por ejemplo, mi maquinaria es un bien que me genera un ingreso, ¿verdad? Porque sin maquinaria yo no voy a producir los bienes que vendo. Por lo tanto, estas primas que yo pago, no todas las empresas van a tener seguros, ¿no? Las primas que se pagan por seguros, pero en el caso de que en su empresa ustedes tengan o estén pagando estos seguros, deben considerar entonces estos, estas condiciones para que sea un costo y gasto, ¿verdad? ¿Y qué más nos dice? Leamos, porque acá también me pone otras condiciones, como todo, ¿no? Como nos decía, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento, ¿sí? ¿Y qué nos dice por acá? Se van a deducir por el 50% adicional los seguros de créditos contratados para la exportación, de conformidad con lo previsto en la ley. Miren, aquí me da una condición, ¿no? Me dice, tú cumples eso y te deduces, lo normal, lo que tú estás pagando, ¿no? Por esa prima de seguro. Tú te puedes deducir, si estás pagando 1,000, te deduces los $1,000, pero siempre y cuando cumpla con esta condición que establecemos aquí. Y por acá, en esta misma norma, en este mismo numeral, ¿qué me establece? Me establece un beneficio tributario, donde me dice, muy bien, tú te puedes deducir de los $1,000, tú te puedes deducir un adicional que será del 50% siempre y cuando cumplas con créditos contratados para la exportación y que cumplas también con lo que nos establece el reglamento sobre este numeral. Si ven, existen también beneficios tributarios que debemos conocer, como uno de ellos el que le estoy indicando aquí, que tú te puedes deducir entonces un 150% de lo que estás pagando, ¿sí? Es decir, el 100% del valor que pagaste y un adicional del 50% que este vendría a ser el beneficio tributario siempre y cuando cumplas con la normativa. ¿Sí? Existen beneficios tributarios también, que ya vamos a leer más adelante, existen también otros beneficios. ¿Sí? Miren, vamos a ir revisando por acá también. Miren este es también uno de los numerales que se puede dar, ¿sí? Cuando manejamos tal vez mercaderías, inventarios. ¿Qué nos dice? Miren, que tú puedes deducirte las pérdidas, dice, miren, las pérdidas comprobadas por caso fortuito, por fuerza mayor, una lluvia, ¿sí? Una lluvia bien fuerte me mojó la mercadería, fuerza mayor, un terremoto, ¿sí? Son fuerzas mayores, ¿no? Que me dañaron la mercadería. O por delitos, me dice, miren, tal vez robos,
que afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del ingreso. Yo tengo mi almacén de joyas, mire, de un almacén de joyas. Vienen y me roban. Eso son pérdidas comprobadas, ¿verdad? Porque yo voy a poner la denuncia, en fiscalía, que ese es uno de los requisitos también para que sea una pérdida comprobada, como nos dice aquí. Pongo la denuncia, ellos harán su parte, la fiscalía, y con la resolución que la fiscalía dé, yo ya puedo deducir, porque efectivamente existe una entidad que se va a encargar de investigar qué ha sucedido y emitir su informe. En este caso, la fiscalía va a dar un informe, ¿no? En donde me diga, muy bien, entonces estos han sido los bienes que usted perdió, que le han robado. Por lo tanto, con ese listado que yo voy a tener, con ese informe que me va a dar la fiscalía, yo ya puedo dar uso, perdón, puedo ya aplicar este numeral como un eh, costo-gasto deducible, ¿no? En este caso, las pérdidas, que será un gasto, pérdidas, fuerza mayor, yo puedo poner mi contabilidad. Y mire, pero siempre y cuando cumplamos con lo que nos establece la normativa. ¿Qué más nos dice? En la parte que no fuera cubierta por indemnización o seguros. ¿Qué tal si yo tenía una parte, tal vez? Algunos bienes, los más caros, tenía yo asegurado, ¿no? Tenía con algún seguro privado. Pero otra parte no tenía asegurado. Entonces, como el seguro sí te va a devolver porque tú estás pagando por algo de seguro, te va a reembolsar ese dinero que perdiste. Por lo tanto, esa parte será no deducible, ¿sí? Y la parte que tú no tienes asegurada, pero que pusiste la denuncia en fiscalía, esa parte sí será deducible, ¿sí? Porque así me establece la normativa. Mire, en la parte que no fuera cubierta por indemnización o seguros, ¿sí? Solamente en esa parte será deducible. La parte que sí te va a devolver el seguro será no deducible y que no se haya registrado en los inventarios, ¿sí? Como ven, todos tenemos condiciones, como estamos leyendo aquí. Y miren, por acá tenemos otra, que esta tenemos justamente el ejercicio para el día de mañana y lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Para mañana realizar, tengo un ejercicio en Excel donde vamos a hacer un ejemplo. Por eso vamos a dejar el numeral 6 ahí. Mañana revisamos eso. Y mire, ¿qué más nos dice? Miren por acá. Bueno, eso también tenemos como ejemplo, ¿no? Las depreciaciones, porque me dice, la depreciación va a ser un gasto, ¿no es cierto? Porque los bienes se van a depreciar. La vida útil, cada bien va a tener una vida útil, ¿no? Y esa vida útil que nosotros tenemos año a año por el uso que le damos, va a existir algo que se llama depreciación, ¿sí? Es decir, que el bien no siempre va a tener el mismo valor en libros, se va a depreciar, ¿verdad? Porque año a año le estamos dando uso, día a día le estamos dando a uso, pero la normativa sí, efectivamente, nos dice, muy bien, tú te puedes deducir las depreciaciones porque es un gasto, pero yo te voy a poner unas condiciones para que tú puedas deducirte o te voy a poner limitantes por cada tipo de bien, por cada tipo de activo fijo, te voy a poner un limitante de porcentaje para que tú te deprecies, ¿sí? Que eso igual manera lo vamos a ver mañana porque tenemos el ejemplo y vamos más adelantito, ¿ya? Porque tenemos, creo que, 3 minutitos más. Miren por acá. Ya, estos por lo general yo trabajo con estos porque son los más comunes, ¿no? De igual manera tengo el número 9, pero miren, por aquí me dicen, les voy a dar un breve resumen porque mañana igual hacemos el ejercicio. ¿Qué nos dice? Que los sueldos de salarios y remuneraciones, de forma general, los beneficios sociales que pagamos a los trabajadores, la participación de los trabajadores en las utilidades, las indemnizaciones que yo les dé a mis trabajadores, las bonificaciones, ojo con eso, legales y otras derogaciones impuestas por el Código del Trabajo en otras leyes de carácter social o por contratos colectivos o individuales, así como las actas transaccionales, me dice un poco de cosas, pero esto es lo que me interesa saber de este numeral, que las remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos en un determinado ejercicio económico, esto es lo importante, mire, solo se van a deducir
sobre la parte respecto de la cual el contribuyente haya cumplido con sus obligaciones legales para el seguro social obligatorio. ¿Sí? En resumen, si yo tengo un empleado que efectivamente yo le pago $450 que es el salario básico, y yo tengo afiliado, le tengo afiliado al IES. Yo al IES le estoy notificando que sí, efectivamente está cumpliendo con un trabajo, le registré en el contrato en el Ministerio del Trabajo, le hice el registro debido al ingreso al Seguro Social con los 450 que está percibiendo. Por lo tanto, como yo estoy cumpliendo con la normativa y que me dice que siempre y cuando cumpla con las obligaciones con el Seguro Social, y muy bien, yo le estoy registrando, le estoy haciendo un aviso de entrada a mi trabajador y estoy pagando los aportes conforme me establece la normativa. Es decir, que yo como empleador pago como aportes del 12.15%, ¿sí? Y mi trabajador, por su parte, le estoy descontando el 9.45%, estoy cumpliendo con las obligaciones legales. Por lo tanto, como todo tengo en orden, ese salario y los beneficios sociales que se generen por el trabajador serán deducibles de impuestos. A diferencia de que yo tengo un trabajador que le pago tal vez sí los $450, pero no le tengo afiliado al IES. No estoy cumpliendo con las obligaciones del Seguro Social, ¿verdad? Por lo tanto, si yo no cumplo primeramente con esas obligaciones, ese gasto, sueldo que se está generando de $450 no va a ser deducible de impuestos. Por una parte, por lo tributario, ¿no? No será deducible de impuestos. Claro que yo estoy también contrayendo otras obligaciones, como el Seguro Social, y no estoy cumpliendo, por lo tanto voy a tener una glosa por parte del Seguro Social. Por lo tanto, lo adecuado para que sea deducible ese gasto es que se cumpla por el Seguro Social obligatorio. Creo que cuando estábamos haciendo nosotros los roles de pago, yo les decía, miren, si pagamos bonos, esos bonos que pagamos a los trabajadores, debemos informar también que va a tener otro ingreso ese trabajador, porque sobre ese ingreso que va a tener también se va a calcular las obligaciones legales que tenemos con el Seguro Social. Y si nosotros no informamos de ese bono que le estamos dando a nuestro trabajador, ese bono va a considerarse como no deducible.